Buena gente, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. En el video de hoy volvemos con nuevas tácticas en el canal, con una nueva edición de una táctica para varias alineaciones. El tercer video de este estilo en el canal. Dos videos que han tenido bastante apoyo y es por eso que les traigo otra edición de esta serie, la cual tratará nuevamente de una táctica para 4 alineaciones que se usan muchísimo, algunas más que otras, pero que todas rinden bastante. Y estas son la 5-2-3-A, la 5-2-3-B, la 5-3-2 y la 5-3-1-1. Vale aclarar que si mal no recuerdo, para los usuarios de iPhone, estas dos últimas aparecen como 5-3-2-A y 5-3-2-B en vez de 5-3-1-1. Así que tengan en cuenta ese dato. Para quienes no recuerden en qué consisten este tipo de videos, básicamente esta sección se trata de traerles unas avanzadas que brindan para varias alineaciones que guarden relación entre sí, con la idea de que puedan sumar plus de posiciones específicas siempre que puedan sin tener que cambiar mucho. Así que hoy tocará una táctica que se pueda jugar con las alineaciones 5-2-3-A, 5-2-3-B, 5-3-2 y 5-3-1-1. Antes de seguir con el video de hoy, no olviden darle like y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Con ese mínimo esfuerzo me motivan a seguir subiendo videos y haciendo que la comunidad siga creciendo. También les recuerdo que el canal cuenta con Discord para aquellos que quieran unirse. Solamente deben ingresar en el enlace que se encuentra en el primer comentario. Dicho todo esto, vamos ahora sí con el video de hoy. Bien, como dije brevemente al inicio y como ya expliqué en los dos videos de este estilo, la idea de estos videos es que puedan adaptar un mismo estilo de juego a varias alineaciones, priorizando el plus de las posiciones específicas. Entonces la idea sería ofrecerles una táctica que nos permita pasarnos de una alineación a otra sin necesidad de cambiar la forma de jugarla. Así, con estas avanzadas podremos jugar de la misma manera, en este caso una 5-2-3 que una 5-3-2 o 5-3-1-1, algo que seguramente muchos ya lo han hecho alguna vez. Pero ¿qué características comparten específicamente estas 4 alineaciones? Básicamente, en primer lugar, que las 4 alineaciones utilizan 5 defensas, la relación más cercana entre sí. Luego los restantes 5 jugadores lo dividen entre 2 medios y 3 delanteros o viceversa, utilizando un centro delantero y 2 extremos en las opciones de 5-2-3 y 2 delanteros centro en las 5-3-2 y 5-3-1-1. Con respecto al medio campo, acá sí es más variado, ya que la 5-2-3-A utiliza 2 CC, la opción B utiliza 2 CCD, la 5-3-2 utiliza 2 CC y 1 CCA, y la 5-3-1-1 utiliza 1 CC y 2 CCA. Es bastante variado en ese sentido, pero se trata de posiciones que aparecen fácilmente en la lista de transferibles, así que no será un problema conseguirlos. Y también, al tener bastante variedad en el medio, esto permitirá que te adaptes fácilmente a la táctica con cualquiera de las 4 alineaciones. Lo ideal sería tener variantes en ataque y en defensa, ya que se repiten más esas posiciones, y luego en el medio campo no se necesitará tanto de cambios, ya que se podría rotar bastante. La idea siempre es completar un 11 con posiciones específicas y, como siempre, tratar de tener 6 jugadores con la misma nacionalidad si deciden tener otro plus para todos los partidos. Bien, vamos entonces con las avanzadas para estas 4 alineaciones. En primer lugar, hay que decir que la vamos a jugar con el estilo de juego del contraataque, ya que es el estilo de juego que más favorece a las 4 alineaciones. En las tácticas en línea utilizaremos el apoyo de medios a defensa en la gran mayoría de los partidos. Es lo más estable y confiable en este tipo y en la mayoría de las alineaciones. En algunos casos, siendo local o en terreno neutral, también tendrán la opción de mantener a todos los jugadores en sus posiciones, ya que lo estuve probando y es muy productivo ante determinadas alineaciones. Bien, en cuanto al marcaje y al fuera de juego, estas alineaciones se jugarán con un marcaje zonal y no se utilizará el fuera de juego. En cuanto a la agresividad, esto siempre dependerá del criterio de cada uno, pero como siempre aconsejo, normalmente las utilizaremos en brusco para jueces verde y celeste, agresivo para jueces amarillo y naranja, y normal para jueces rojo. Y yendo ahora sí a las avanzadas que se podrán jugar con estas alineaciones, hay que decir que la presión que se utilizará será de 49 en balanceado, el estilo será defensivo en 21 y la velocidad será de pases rápidos en 67. Bien, ¿qué deben saber sobre esta táctica? En primer lugar, que son las mejores avanzadas que encontré para jugar con contraataque en esta última parte del año, o al menos en lo que más me ha rendido.
A veces ir a lo seguro con avanzadas bastante normales es lo mejor y lo que más termina rindiendo. Pases rápidos y balanceados son estilos que prácticamente van con todas las alineaciones, y es por eso que considero avanzadas bastante confiables y estos partidos lo demuestran. Son estadísticas de partidos del CNA, de la final de la Liga de Subs y de otras ligas que estuve jugando hace poco. El estilo, la velocidad y la presión de esta táctica aplica perfectamente para las 4 alineaciones, ya que no varían mucho su forma de jugar. Al ser su estilo el de contraataque y mantener una defensa de 5 jugadores, el resto de los jugadores puede realizar sin problemas el mismo trabajo sin importar que sean 3 medios y 2 delanteros o viceversa. Como dije en los videos anteriores, la idea de usar una táctica en las mismas alineaciones busca priorizar el armado y tener variedad para el recambio, de tal manera que siempre se juegue con un equipo que esté descansado y con posiciones específicas. El desconocimiento de jugar una alineación muchas veces genera dudas en los managers, y si bien cada alineación tiene sus particularidades, hay avanzadas que se muestran estables en varias alineaciones y siempre y cuando tengan similitudes entre sí, ya que el hecho de tener disposiciones tácticas parecidas hace que una misma táctica funcione para varias alineaciones. Así que con esa idea uno puede enfocarse en armar el equipo y luego a la hora de pasar a las tácticas dejar estas avanzadas durante toda la liga. Entonces con esto buscamos dedicarnos a vender y comprar jugadores y luego mover los jugadores del 11 inicial según su nivel de cansancio. Ya lo hicimos con la 4-3-3, 4-4-2, 3-4-3 y luego con las 4-5-1, 4-2-3-1 y 5-4-1 y ahora con estas alineaciones. A esto podemos agregar el plus de nacionalidad, que con el plus de posiciones específicas estas tácticas obtienen un leve pero considerable plus en mi opinión que potencia a estas alineaciones. Y si bien ese plus se nota más en tácticas ofensivas, en estas tácticas también existe un plus que si se puede aprovechar nos permitirá sacar ventaja en partidos cerrados. La idea es aprovechar ese plus y no comerse la cabeza a la hora de cambiar de una alineación a otra y sientan que deben mover algo necesariamente para que rinda mejor la alineación. Así que en líneas generales el rendimiento es muy bueno en todas las alineaciones, casi siempre con victorias cerradas y algunos que otros empates, destacando el arco en 0 sobre todo. Lo más destacable fueron los resultados ante tácticas de tirar desde lejos, ya que fueron ante rivales que considero muy buenos y conocidos en la comunidad. Y si bien alguna alineación seguramente tendrá más efectividad que otra, como por ejemplo las 5-2-3 ante las 4-3-3 o las 5-3-2 ante las 4-5-1 y 4-2-3-1, en líneas generales lo importante es que es una táctica que ha rendido en todas las alineaciones, que ha demostrado ser muy efectiva, que ha permitido aguantar partidos difíciles y sobre todo que ha sido bastante útil a un nivel que considero no sé si del todo competitivo en algunos casos, pero sí que fueron probadas ante una dificultad bastante por encima del promedio en mi opinión. Así que sin dudas, esta táctica para estas 4 alineaciones es una brillante opción para todos ustedes, en especial para aquellos a los que les guste este tipo de alineaciones de 5 defensas, y es por eso que recomiendo tenerla muy en cuenta de ahora en adelante. Bien gente, hasta acá llegó el video de hoy. Si les gustó el video y la táctica, denle like y suscríbanse si les ha servido. Ya saben que con eso me ayudan muchísimo a seguir creciendo. Si les gustó este tipo de video, díganme en los comentarios de qué otras alineaciones les gustaría un video de este estilo y lo más comentado como siempre será el siguiente video. En fin, eso fue todo por hoy. Un saludo, cuídense y buenos juegos.